Dígame. ¿Qué pasa si en la prueba teníais 5 malas? Tenía 5 malas, tenía 15 puntos menos. Oh, ya. ¿Ya? Bueno, clase de logaritmos. ¿Ya? Dijimos que los logaritmos tienen mucha relación con lo que son las potencias y las raíces. Por lo tanto, si yo sé potencias, sé raíces, no debiéramos tener mayores problemas con la parte de logaritmo. Vamos entonces, jóvenes, con la definición. Dice, el logaritmo de un número real positivo en base a, positiva y distinta de 1, es el número m a que se debe elevar la base para obtener dicho número. ¿Qué significa eso tan enredado? En palabras más simples. El logaritmo siempre se escribe con la palabra log, ¿ya? Así, como está ahí. Log de b en base a, o logaritmo en base a de b, igual a m. ¿Ya? Para calcular un logaritmo, lo que yo debo hacer es la base del logaritmo, que es ese número chiquitito que aparece aquí, elevado al resultado, que es el m, me tiene que dar el argumento, que es b. Entonces, para aplicar la definición, simplemente uno dice la base, que es el a, elevado al resultado, que es el m, me tiene que dar el argumento, que es b. Por lo tanto, de logaritmo se puede pasar a potencia, y de potencia se puede pasar a logaritmo. Pero el logaritmo tiene ciertas restricciones. El argumento de un logaritmo, que es el b, siempre va a ser positivo. El logaritmo de un argumento negativo no existe. ¿Ya? Por lo tanto, el logaritmo, el argumento de un logaritmo, el b, siempre va a ser positivo. Y la base de un logaritmo, es decir, el a, siempre va a ser positivo y distinto de 1. Observaciones. La expresión, esa que está aquí, ¿cierto? Se lee logaritmo de b en base a igual a m. O logaritmo en base a de b igual a m. Las dos son correctas. El logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. El logaritmo en base 10 de a, la base no se escribe, es decir, cuando un logaritmo no tiene escrita la base, se asume que la base de ese logaritmo es 10. Y lo mismo ocurre con un logaritmo bien especial, que es el logaritmo neperiano, que se llama el logaritmo natural. Hay un logaritmo cuya base es el número e, el número de Euler, 2,7128. Para no escribir eso, se escribe simplemente ln de a, logaritmo natural. Se asume que la base de este logaritmo es el número e. ¿Ya? Ahora, veamos qué pasa con la definición en los ejemplos que están acá al ladito. Por ejemplo, ¿cómo escribimos como potencia este logaritmo? Logaritmo en base 2 de 8 igual a 3. Entonces, la base, ¿cuál será la base de ese logaritmo? ¿Cuál es la base de ese logaritmo? 2. 2, correcto. Elevado al resultado, ¿cuál es el resultado? 3. 3, igual al argumento. ¿Cuál es el argumento? 8. 8. Por lo tanto, así se pasa de logaritmo a potencia. La base elevado al resultado igual al argumento. Y al revés también se puede. Si quisiera escribir esta potencia como logaritmo, el 2 sería la base, el 3 sería el resultado y el 8 sería el argumento. Ya lo mismo acá, ¿cierto? La base, que es 6, elevado al resultado, que es 2, igual al argumento, que es 36. La base, que es 9, elevado al resultado, que es 0, igual al argumento, que es 1. La base, que es 2, elevado al resultado, que es menos 4, me tiene que dar el argumento, que es un 16A. Ahora, veamos las consecuencias de la definición. Primera consecuencia, joven. El logaritmo, sin importar la base, da lo mismo cuál sea la base, pero si el argumento es la unidad, es decir, el 1, ese logaritmo siempre va a valer 0. Miremos los ejemplos que están abajito.
Logaritmo en base 25 de 1, 0. Logaritmo en base 8 de 1, 0. Logaritmo en base 1/2 de 1, 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de la unidad siempre, siempre va a valer 0. Segunda consecuencia de la definición. Cuando la base y el argumento del logaritmo son iguales. Si la base y el argumento del logaritmo son iguales, ese logaritmo siempre, siempre va a valer 1. Por ejemplo, logaritmo en base 12 de 12, 1. Logaritmo en base raíz de 2 de raíz de 2, 1. Es decir, cuando la base y el argumento sean igual, ese logaritmo vale 1. Tercera consecuencia. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia, pero donde la potencia tiene exactamente la misma base que la base del logaritmo. En ese caso, ese logaritmo vale lo que vale el exponente. Veamos los ejemplos. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a 2. Si se dan cuenta, la base del logaritmo es la misma base de la potencia. Por lo tanto, ese logaritmo vale lo que vale el exponente, 2. En el segundo es lo mismo. Logaritmo en base 4 de 4 elevado a 6. La base del logaritmo es igual a la base de la potencia. Por lo tanto, ese logaritmo vale lo que vale el exponente, 6. Este es distinto, ¿cierto? Pero el 16 lo convertimos a una potencia de base 2. Y como ahora la base del logaritmo es igual a la base de la potencia, ese logaritmo vale lo que vale el exponente, que sería 4. Consulta en eso. Yo, profe. Dígame, ¿en cuál? Pero no se ría. ¿En cuál? Dígame. Entré más tardecito y están hablando de logaritmo y como que entiendo lo que dicen, pero no sé qué es un logaritmo. El logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. Es decir, cuando yo quiera, por ejemplo, encontrar cuánto vale un exponente de una potencia, voy a aplicar logaritmo para poder saber cuánto vale el exponente. O sea, es la operación inversa de lo que es la exponenciación de las potencias. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, déjeme borrar un poquito y lo voy a explicar acá. Voy a achicar un poquito esto y voy a esperar que mire la... No, aquí no lo vamos a hacer. ¿Ya? La pizarra, pero no tenía que conectarlo. Por ejemplo, yo puedo pasar un logaritmo, por ejemplo, en base 7. ¿Ya? De 3. No, de 49. Vamos a borrar ahí, vamos a poner 49. Esperen un segundito. De 49 igual a 2. Todo logaritmo tiene base, que es el número chiquitito, que en este caso sería el 7, ese número que está ahí abajito del logaritmo. Tiene argumento, que sería el número grande que está en el logaritmo. Y además tiene resultado, que es el que está después del signo igual. Ahora, ese logaritmo yo lo puedo pasar a potencia. Por ejemplo, la base, que sería el número chiquitito, que es 7, elevado al resultado, me tiene que dar el argumento, que es 49. Así se pasa del logaritmo a potencia. Ahora, también yo podría pedir que usted calcule cuánto vale un logaritmo. Exacto, obviamente. Por ejemplo, déjenme un segundito. Logaritmo en base 3 de 81. ¿Cuánto valdrá ese logaritmo? Como yo quiero buscar cuánto vale, es decir, el resultado, tendría que decir la base elevado al resultado
me tiene que dar el argumento. Tamara, 3 elevado a ¿cuánto me da 81? ¿A 4? A 4. Por lo tanto, significa que este logaritmo vale 4. Y listo. Eso es. ¿Ya? Eso es. Y al revés, también se puede pasar de una potencia a logaritmo. Por ejemplo, dame un segundito. 3 elevado a 5 es igual a 243. Me pueden dar la potencia y me pueden pedir que yo la exprese como logaritmo. Por lo tanto, coloco logaritmo. La base de la potencia es la base del logaritmo. Por lo tanto, vendría siendo el 3. El resultado de la potencia vendría siendo el argumento. Y el exponente vendría siendo el resultado. Y ahí tendríamos la potencia expresada como logaritmo. ¿Sí? Sí. Ya. Y las consecuencias, que decíamos que el logaritmo de la unidad siempre va a valer 0 sin importar la base, ¿ya? Como están los ejemplos ahí. La segunda consecuencia es cuando la base del logaritmo y el argumento son iguales. En ese caso, el logaritmo siempre va a valer 1. Y lo otro es cuando tenemos una potencia, pero donde la base de la potencia es igual a la base del logaritmo. En ese caso, siempre va a valer lo que vale el exponente. ¿Ya? Veamos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, si yo quisiera escribir este logaritmo como potencia, tendría que ser entonces la base, que es 5, elevado al resultado, que es 3, me tiene que dar el 125. Y ahí quedó expresado como potencia. Lo mismo acá, al revés. Para expresar la potencia en forma logarítmica, escribo log de logaritmo, el 2 sería la base del logaritmo, el 64 sería el argumento y el 6 sería el resultado. ¿Ya? Para calcular el valor de x, que está acá, tenemos que pasar el logaritmo a potencia. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Y después digo, 2 elevado a ¿cuánto me da 32? 2 elevado a ¿cuánto me da 32? 5. 5. Por lo tanto, la respuesta es que el x vale 5. Y listo. ¿Ya? Lo mismo acá. Para encontrar el valor de x es la base, que es 6, elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Y 6 elevado a 3 me da 216. Lo mismo acá. La base, que es un medio, elevado al resultado, que es menos 1, me tiene que dar el argumento, que es x. Todos sabemos que si tengo una potencia de exponente negativo, la base se invierte y el exponente cambia a positivo. Por lo tanto, el x vale 2. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos de cómo aplicar eso. Vamos a borrar. Ahí hay un error, ¿eh? Ese x debería ser 5, no 2. Veamos entonces, jóvenes, los ejercicios. Ya. Les voy a dar un minuto para que me hagan los dos primeros. En cualquier parte del cuaderno pueden hacer los dos primeros y darme la respuesta. Aplicando lo que acabamos de ver, que es la definición.
Ya, jóvenes, ¿cuánto le dio el primero? La C. 8. 8. Ya. Pero, ¿no podrá ser menos 8? Veamos qué ocurre. Dice, la base, que es X, elevado al resultado, que es 2, me tiene que dar 64. ¿Ya? Ahí está primero, aplicando la definición. ¿Qué número elevado a 2 me da 64? El 8. ¿Pero no podrá ser menos 8 también? Sí, puede ser. Porque menos 8 elevado a 2 también me da 64. La C. Pero no es menos 8, es solamente 8. ¿Pero por qué? Porque el X es la base. Y la base de un logaritmo solo es positiva. Recuerden que tanto la base como el argumento tienen que ser positivos. Por obligación, no pueden ser números negativos. Y además, la base es positiva y además tiene que ser distinta de 1. Ya. ¿Cómo les quedó el segundo ejercicio? 5 elevado al cubo igual 125. O sea, C. alternativa Sí. C, correcto. La base, que es 5 elevado a 3 tiene que dar 125. Correcto. Vamos con los siguientes ejemplos. Déjenme borrar aquí. Y continuamos, ¿cierto?, con los otros ejemplos. Ya. ¿Cómo quedaría el número 3? Logaritmo 3, 27 ¿Cuál? igual 3. La Logaritmo B. 3, ¿La B? ¿O no? ¿Cuál? la A. La A. Casi. Recuerden que es la base de la potencia, es la base del logaritmo. El resultado de la potencia es el argumento y el exponente es el resultado. Por lo tanto, es alternativa A. ¿Ya? Vamos con la 4. Esa la voy a explicar acá. Es la base. ¿Cuál es la base de un logaritmo natural? 2, y tanto. Lo dijimos recién que era el número E, ¿cierto? Elevado al resultado me tiene que dar el argumento, que es todo eso. O sea, la base elevado al resultado igual al argumento. Todos sabemos que las raíces se pueden escribir como potencia. Y eso me quedaría E elevado a un medio. Si dos potencias tienen la misma base, para que sean iguales, ¿qué tendrían que tener igual? El exponente. Por lo tanto, si tienen la misma base, simplemente igualo lo exponente. El X valdría un medio. Alternativa correcta, letra C. Borramos. Profesor, no entendí esa. Ya. De nuevo, cuando a mí me preguntan por calcular el valor de X, yo debo transformar el logaritmo a potencia. Y siempre es la base. Un logaritmo natural, la base siempre va a ser el número E. Por lo tanto, es la base. Elevado al resultado, que sería X, es igual al argumento, que sería la raíz de E. Todos sabemos que las raíces se pueden escribir como potencia. Y eso quedaría E elevado a un medio. Entonces, como tengo la misma base, las bases se eliminan y solamente se igualan los exponentes. Por lo tanto, el X valdría un medio. Y ahí encontramos el valor de X, que vendría siendo la alternativa C. ¿Ya? Es simplemente aplicando la definición. Nada más. Vamos con número 6. Perdón.
5 y 6. ¿Qué harían ustedes jóvenes para calcular el logaritmo en el ejercicio número 5? ¿Qué podría hacer yo adentro del logaritmo? ¿Sumar los exponentes? Ya, una multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto? Conservo la base, que es 3, y sumo los exponentes. Si sumo el 1 con el menos 1, ¿cuánto me da? 0. 0. 0. Propiedad de las potencias. Todo número elevado a 0 da 1. 1. Y la primera consecuencia de la definición, el logaritmo de la unidad, ¿cuánto valía? 0. 0. La primera consecuencia que vimos es que el logaritmo, sin importar la base, cuando el argumento valía 1, ese logaritmo siempre va a valer 0. ¿Ya? Aquí, ¿cuánto creen ustedes que debiera dar este resultado? Sería la base elevado al resultado que no conozco, me tiene que dar un noveno. ¿Cuánto debiera valer el x para que 3 elevado a eso me dé un noveno? ¿Un 3 tercio? elevado a cuánto me da 9. 3. No, A 2. 3 elevado a 2, ¿cierto? Pero, como el 9 está invertido, no es 9, sino que es un noveno, ese 2 tendría que ser negativo. Es decir, menos 2. 3 elevado a 2 me da 9, pero como quiero que quede invertido el resultado, el exponente tendría que ser negativo. Por lo tanto, es menos 2. ¿Ya? Veamos. Vamos con el ejercicio número 7. ¿Cómo yo podría calcular este ejercicio? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría hacer yo en la parte de arriba del logaritmo? Se puede factorizar. ¿Por cuánto puedo factorizar eso? Por m. Y me queda m más 1. Y abajo queda el m más 1. Entonces puedo simplificar. El m más 1 y el m más 1 se eliminan. Y me quedaría logaritmo en base m de m. Segunda consecuencia de la definición. Cuando la base y el argumento eran iguales, ¿cuánto valía ese logaritmo? 1. 1. Por lo tanto, la alternativa es la letra E. ¿Ya? Y ahí tenemos, hasta el momento, lo que es la definición y el concepto, ¿cierto? Y las consecuencias que nacen a partir de la definición del logaritmo. Hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy, sin obviamente dejar de dar tarea. Por ejemplo, tienen que hacer como tarea el 1, el 2 y el 3. Esos 3 ejercicios, 1, 2 y 3, que están en la presentación, que ya está, ¿cierto?, subida a Planes, lo desarrollan en su cuaderno y lo vamos a corregir la próxima clase. No se olviden, jóvenes, que no se pueden retirar porque yo debo tomar asistencia antes de que se retiren. Por lo tanto, la clase queda hasta aquí. Vamos a